Qué precioso tiempo hemos tenido, ¿eh? Como siempre. Qué bueno es que nos preparemos para escuchar su voz, como cantábamos. Porque de algo estamos persuadidos nosotros, es que venimos acá para escuchar su voz. No porque en la casa no la escuchemos, quiero hacer esa salvedad, la escuchamos. Cada vez que nos confrontamos con la Biblia, la palabra del Señor, estamos escuchando su voz. Pero lo hacemos de una manera colectiva, lo hacemos de una manera donde todos participamos o donde todos nos oímos, y es lo que venimos a hacer esta tarde. Así es que quiero invitarles a que abran sus Biblias mientras les damos la bienvenida a ustedes que han llegado y por supuesto a los hermanos que se unen con nosotros en esta transmisión que hacemos todos los domingos. Bienvenidos, bienvenidos. La verdad es que es una bendición tenerles con nosotros. Más adelante tendremos el tiempo de saludarnos, de darnos una bienvenida especial como la iglesia sabe hacerlo, pero ahora nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Y fíjense el título que tenemos para hoy. ¿Cómo se titula? A levantarse todo el mundo. Ese es el tema, y ese es el tema que toca precisamente para el estudio que vamos a ver hoy. ¿En qué libro estamos, hermanos? ¿Se me olvidó cuál es el libro? Nehemías, o sea que ustedes están siguiendo el libro de Nehemías. Vamos entonces allí a la Biblia. En la mía se me perdió, no sé dónde es que está, pero aquí la estoy buscando. Nehemías, vamos entonces allí a ubicarnos para leer en el capítulo, precisamente el capítulo 3 de este precioso el libro tan interesante del libro como es el libro de Nehemías. Durante estos días estamos dándole seguimiento precisamente a estas lecturas, y cuando nos topamos hoy con el capítulo 3, quiero confesarle que yo dije, Señor, ¿qué mensaje puedo sacar de esto? Ustedes van a escuchar una cantidad de nombres aquí tan raros, que, pero ¿cómo se puede sacar un mensaje de esto? Bueno, hermano, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Al fin y al cabo es el que nos guía. Y creo que hoy el Señor nos ha dado un tremendo mensaje para bendición nuestra. Así es que vamos a leer Nehemías capítulo 3. Ustedes siempre se ponen de pie, pues háganlo. Y vamos a leer allí entonces en el capítulo 3. Ahora, yo voy a leer hasta el versículo 12. Es un capítulo muy largo, solamente hasta el versículo 12. Pero voy a hacer referencia a algunos versículos posteriormente. Así es que el tema de hoy es a levantarse todo el mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque en el mensaje anterior ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ese fue como el eslogan, como el reto, como lo que ellos hicieron. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Otra vez, en Nehemías capítulo 3, voy a leer allí los versículos hasta el 12. Traté de leer esto varias veces, leí esto varias veces para aprenderme bien los nombres. Así es que son nombres muy difíciles, pero allí veremos. Capítulo 3, Nehemías dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmarcaron y la levantaron, sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauraron Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Besabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, subraya esa frase, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulán, hijos de Besodías. Ellos la enmarcaron y la levantaron, sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía,
de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada, escuche esto también, subráyelo, así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Abtus, hijo de Asabandías, Malquías, hijo de Arín, y Jasud, hijo de Paradmoat, restauraron otro tramo y la torre de hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de, ¿quién es hijo? Gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, el otro, él con sus hijos. Vamos a leer el versículo 13 también. Y la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Subrayen también esa frase porque voy a hacer referencia. Y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Bueno, hermano, aquí tenemos. Vamos a orar al Señor porque aquí hay una cantidad de nombres. Yo creo que hoy estamos hablando en lengua nosotros cuando comenzamos a utilizar todos estos nombres tan raros. Pero el Señor va a ayudarnos, va a guiarnos, va a dirigirnos para entender exactamente esta palabra. Al fin y al cabo es la palabra del Señor y Él nos dará la sabiduría para que entendamos todo esto. Vamos a orar. Les pido por favor que me acompañen para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre, muchas gracias. Hasta ahora, hasta este momento, te hemos dicho que te amamos, que te queremos, que eres tú lo más importante en nuestras vidas. Pero Señor, también sabemos que cuando tu pueblo se reúne a escuchar tu palabra, es eso lo que queremos hacer, escuchar tu voz. Señor, estamos en presencia de un pasaje tan histórico como fue este, cuando Nehemías involucró a su pueblo y aquellos que dijeron levantémonos y edifiquemos, ahora los tenemos acá, con toda esta cantidad de nombres tan extraños, tan raros para nosotros. Pero al fin y al cabo, Señor, es tu historia, es tu palabra y es la que vamos a exponer esta tarde. Nuestra oración es para que tú nos des sabiduría, dirección e inteligencia para captar, Señor, cuál es el mensaje que tienes preparado para nosotros en un pasaje como este. Te damos gracias. Anticipamos nuestra gratitud por lo que tú vas a hacer en esta tarde a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Decíamos entonces que el mensaje anterior dejamos la frase que como que fue la frase distintiva cuando ellos dijeron, cuando fueron motivados por Nehemías a edificar, después que le presentó todo el plan, el proyecto, el programa diríamos, de reconstrucción, ellos dijeron levantémonos y edifiquemos. Pero ahora entonces tenemos en esta parte, lo primero que nos encontramos en este capítulo es un pueblo entonces levantado, decidido a edificar y arreglar lo que estaba quemado y en el suelo. Es lo que encontramos en este aspecto. Es interesante que en medio de todo esto, la palabra, escuche, levantarse aparece 7 veces, pero la palabra restaurar 32 veces y la palabra edificar 10 veces. Si sumamos todo esto, entonces estamos diciendo que ellos se levantaron 48 veces en la reedificación. Y esto es interesante porque como vamos a hablar precisamente del tema de donde todo este grupo se levanta para la reedificación, es bueno saber cuántas veces se levantaron, cuántas veces fueron a hacer ese trabajo precisamente. Esto significa entonces que para los efectos de nuestro estudio hoy, esta visión nos va a empujar, nos va a ayudar a entender por qué toda esa gente, ese conglomerado de ellos tomaron esta decisión. Y amados hermanos, para que vayamos aplicando, entendiendo entonces que la palabra de Dios no solamente para una historia tuvo que ver con eso, sino que tiene que ver con nosotros. Entonces vamos a decir que este grupo de hombres y mujeres que dijeron levantémonos y edifiquemos, le está diciendo a la iglesia hoy, a la iglesia del Señor hoy, que hagamos lo mismo. Ahora, cuando yo veo este grupo de personas, de hombres y mujeres participando de esta actividad, pienso en la iglesia.
Porque en la iglesia, de igual manera, nosotros tenemos que hoy confirmar y decir, pues nosotros también nos levantamos para edificar la iglesia del Señor, para participar del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una relación aquí que bien vamos a tenerla, por supuesto. Es un cuadro como este, con gente viniendo de otras partes, a hombres con diferentes oficios y a familias enteras trabajando con entusiasmo, haciendo cada uno su parte, nos reta también a levantarnos y edificar, siendo este, en efecto, nuestro tema. Ese es el tema que tenemos para hoy. Ahora hay varias preguntas que yo quiero formular para dar respuesta esta tarde a este tema. ¿Qué vemos en este capítulo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando en este tema cuando hablamos precisamente de la edificación? Yo encontré en este pasaje, hermanos, unas respuestas que me llamaron mucho la atención y se las quiero precisamente dejar. Vamos a responder estas preguntas diciendo, por ejemplo, lo siguiente. Lo primero que encontramos es que cada persona cuenta en la restauración, en la edificación. ¿Por qué digo esto? Porque no en vano, como dije, pues leímos esta cantidad de nombres. Yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué el texto simplemente nos dijo, bueno, y ese pueblo edificó, pero no mencionó a más nadie? ¿Por qué Dios permitió esa cantidad de nombres tan extraños, tan raros? Esto tiene un gran significado y lo voy a desarrollar de esta manera. Primero, porque cada nombre para Dios es importante. Ahora, quiero que captes esto, porque tú tienes un nombre, tú tienes una personalidad. Dios te ha creado como te ha creado. Tú tienes un nombre, tú tienes algo muy importante para Él. Dios te conoce, Dios sabe. Así como Él en este pasaje pues se presentó esto, también nosotros debemos entender. En todo este capítulo hay un total de 42 personas que se nombran. Por ejemplo, nombres como Anael, como Mesulán, Joiada, Atús, Malquías, Meremot. Quizás para nosotros no significa nada. Es más, nos vemos rarísimos, quizás hasta feos. Yo creo que usted no le pondría a su hijo un nombre como este, me imagino yo. Pienso que a lo mejor no se lo va a poner porque le parecen nombres muy raros, muy extraños. Sin embargo, es interesante que Dios entonces se encargó de que estos nombres aparecieran en este pasaje para ilustrarnos que cada nombre para Dios cuenta, que cada nombre para Él es importante. Entonces tú no eres parte de un montón de gente, tú no eres parte de un mero grupo, tú eres una persona creada por Dios. Dios te hizo como eres, te puso nombre. Y en esto concuerdan las palabras que dice que todos estos nombres aparecen precisamente no como una mera estadística, algo estadístico, sino porque Dios quiso que así fuera, porque Él dice Hebreos 6:10 que Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habemos presentado y que presentamos precisamente para su obra. Entonces, cuando uno ve este texto de esta manera, estos nombres tiene sentido para nosotros. Seguramente Nehemías no conocía esa cantidad de nombres o familias, pero había alguien que los conocía y ese alguien se llama Dios. Y esto, hermano, me ayuda y le ayuda a usted a entender que Dios te conoce, Dios sabe quién eres, lo que significas para Él. Una lista como esta, con tantos nombres en la Biblia, nos recordará a un Dios preocupado. Pero no solamente preocupado por un gran grupo de personas, sino preocupado por cada persona. Cuando uno lee la Biblia, y por ejemplo, la Biblia dice que Él conoce hasta los pelos de nuestro cabello. Uno se pone a pensar, oye, definitivamente nuestro Dios es demasiado grande. Porque si pensamos, por ejemplo, ahora se dice que hay unos 8,000 millones de personas, según lo último que se sabe, de habitantes en el mundo, y que Dios conozca no solamente tu nombre, sino que te conozca también hasta los pelos de tu cabeza. ¿De quién estamos hablando? De un Dios demasiado grande, extraordinario, pero un Dios que es un Dios personal, un Dios que se acerca a nosotros para entonces ministrarnos según nuestro nombre, según nuestra vida, según nuestra naturaleza, según nuestra condición. Y cuando uno ve esta cantidad de nombres, hermano, el nombre hebreo
de cada una de estas personas tenía un gran significado. Por ejemplo, de repente usted dice, no, yo no le quiero poner a mi hijo el nombre de Mesulán. Pero ¿sabe lo que significa ese nombre Mesulán? Recompensado. De repente usted dice, no, yo no quiero ese nombre para mi hijo, yo quiero el nombre de Anael. También lo ve raro. ¿Qué significa ese nombre? Significa bondadoso. Bondadoso significa ese nombre. Ahora, hermano, le tengo una buena noticia. Si usted de repente, pues ninguno de estos nombres les parece, ni aún su nombre, no le gusta su nombre, déjeme decirle que la Biblia dice que hay un nombre nuevo en el cielo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Y ese nombre es de Dios. Ese nombre es el que finalmente nos va a identificar. Pero todo esto para decirnos entonces la importancia que tiene el nombre, mi nombre para Dios. Y en este pasaje, otra vez, yo lo veo. Está explícito. Cantidad de personas se involucraron en la obra. Y nos dice también que Dios ve quién eres, tu nombre, lo que haces. Y dentro del contexto de la obra del Señor, de la iglesia del Señor, Él sabe cuán importante es tu nombre en esa, precisamente, la obra del Señor. Pero además, la otra razón es porque cada oficio para Dios es importante. No solamente es importante tu nombre, pero también el oficio que haces para el Señor. Usted, por ejemplo, va allí a los versículos y se va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 1, 7 a 8, 14 a 16, y va a encontrar allí aspectos muy importantes. Por ejemplo, cuando Nehemías dijo, levantémonos y edifiquemos, había una cantidad de personas con diferentes oficios. Vamos a verlos hoy. Ver cada hombre poniendo al servicio del Señor su oficio, profesión y lo que sabían hacer es simplemente extraordinario. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos dijeron levantémonos y edifiquemos, hermanos, había toda una congregación compuesta por cualquier cantidad de oficios, tareas que ellos hacían, profesiones que tenían. Cuando uno ve eso en este cuadro, en este capítulo, dice, wow, Señor, qué bendición. Es saber entonces que cada oficio, cada profesión, cada tarea, cada trabajo para ti es importante, que tú tomas en cuenta eso. Yo pudiera pensar esta tarde en que usted está aquí presente con un oficio. Por ejemplo, usted es un carpintero, usted trabaja en una oficina, usted trabaja en una cocina, usted trabaja como profesor, usted trabaja como un ingeniero, en fin, de diferentes maneras. Y aquí lo más importante entonces es que sepamos esto, que Dios tiene para nosotros una ubicación con ese oficio para su obra. En la lista, por ejemplo, aparecen los sacerdotes, dando el ejemplo. Si usted va al versículo 1, el capítulo que hemos leído, mire lo que dice el versículo 1, vamos a volver a ese versículo después. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Va a ser interesante que son los sacerdotes precisamente, los encargados del templo, los que dieron, diríamos, lo que se pusieron de primero, el ejemplo en este caso. Pero también la Biblia dice que habían gobernadores, de diferentes partes habían ahí gobernadores. Bien podían ellos, por ejemplo, haber enviado a sus obreros. A fin y al cabo ellos eran personas de escritorio, personas que dirigían desde alguna oficina, por ejemplo. Es lo que entendemos nosotros de un gobernador. Sin embargo, ellos mismos vinieron, se remangaron la camisa y se pusieron a trabajar. Se metieron allí en el trabajo, se quitaron la corbata, por decir algo, y se pusieron a trabajar en eso. ¿Qué más había? Habían porteros, guardias, granjeros, plateros e incluso hasta perfumistas, dice el texto que había. Todos estaban involucrados. No sabemos lo que hicieron, pero la Biblia dice que por lo menos ellos estuvieron allí involucrados. Ahora, ¿dónde queremos llegar con todo esto? Que Dios sabe exactamente, mi amado hermano, lo que tú haces. Y lo que tú haces, sea en tu trabajo, hablamos de tu trabajo secular, aunque no hay trabajo secular, porque es un trabajo integral. Lo que tú haces, lo que sea otra vez que cortes la grama, que seas un mecánico, que simplemente trabajas en una oficina, lo que tú haces, es lo que quiero enfatizar acá, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Esta es la visión de la iglesia, mis amados hermanos. Todos también tenemos distintos servicios y qué bueno es ponerlos precisamente a la orden del Señor. ¿Cuál es el reto? Levantémonos y edifiquemos.
Es lo que el texto nos está diciendo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, en el caso de Nehemías, él pudo entonces haberse quedado con sus palabras allí solamente. Pero ¿qué dice el texto? Que ellos se pusieron, ellos decidieron, ellos se levantaron. Y es lo que la iglesia del Señor debe hacer en este día. Y esto nos increpa a nosotros, nos habla de la importancia, otra vez, de lo que somos para el Señor. Mi profesión, mi oficio, lo que hago, sirve para el Señor. A veces pensamos, pero ¿de qué manera puede mi trabajo, lo que hago, ayudar en la iglesia? Pues déjeme decirle que todo lo que usted hace, si lo pone en las manos del Señor y al servicio del Señor, Dios lo toma en cuenta y Dios será glorificado precisamente con lo que hace. Porque es lo que la Biblia en este caso nos enseña. Pero también en tercer lugar, porque cada lugar de procedencias para Dios es importante también. Ahora, vamos a ir resumiendo esto cuando hablamos precisamente de que cada persona es importante. Es importante su nombre, es importante su oficio, pero aún también es importante su procedencia para hacer el trabajo del Señor. ¿Dónde encontramos esto? Vea lo que dice allí los versículos 5, 7 y 13. Dice el versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Esa es una tarea que se la dejo para que la investigue después quiénes fueron esos fulanos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronita, varones de Gabaón y de Mizpa. Otro texto dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Yo me preguntaba por qué el texto nos habla de tantos lugares. Hermanos, por una razón muy simple. Era la hora del Señor. Y todos estos hombres que están aquí involucrados tenían interés en que los muros de Jerusalén y las puertas fueran restauradas. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, aun cuando no vivieran allí, estaban fuera, ellos querían saber otra vez que Jerusalén se volviera a levantar, que la ciudad de los padres, la ciudad de sus ancestros se volviera a levantar, para que fuera otra vez la ciudad gloriosa, la gran ciudad de Jerusalén, no importando de dónde ellos procedieran, de dónde vinieran. Observamos algo muy interesante en esta gente que se prestó para la reconstrucción y los muros, de los muros y las puertas. Y hermanos, es importante esto porque Dios no solo conocía sus nombres, escuche esto, sus oficios, sino también el lugar de donde procedían. ¿Es importante esto? Claro que es importante. Es importante porque al fin y al cabo nosotros sabemos de dónde venimos. Y hermanos, Dios nos ha incorporado en la iglesia del Señor. Vamos a verlo de esta forma. En nuestra iglesia, como es el caso que nosotros tenemos, en efecto, nos ha dado la bendición de tener hermanos de diferentes países, de diferentes partes. Y hermano, ¿cómo se enriquece la iglesia del Señor con esas culturas, con esa presencia de ustedes, viniendo de diferentes partes? Pero no solamente para que nos reunamos acá todos los domingos, sino para que nosotros digamos, aun cuando yo vengo del país que venga, de cualquier lugar que venga, Dios me trajo acá para hacer bendición a esta obra, para hacer bendición a esta iglesia del Señor. De esa manera entonces vemos a un Dios que trabaja, que nos toma en cuenta, que en todos los detalles de nuestra vida que nos pareciera ser insignificantes, Dios está trabajando aún en mi procedencia, aún de donde vengo. Porque tu procedencia, tu cultura, tu país, de donde vienes, enriquece precisamente la iglesia del Señor. Uno como pastor experimenta eso. ¿Cuánto me gozo yo, por ejemplo, al ver como pastor en los diferentes contextos culturales, las costumbres, la manera de ser, cómo nos enriquece esto? Pues hermano, este pasaje nos muestra esa verdad, nos ilustra precisamente que esta gente, viniendo de diferentes partes, se reunieron allí y comenzaron a levantar la gran obra del Señor. ¿Cuál era la obra del Señor? Los muros y por supuesto las puertas que estaban quemadas completamente por el fuego. Bendito sea la iglesia que cuenta con hombres y mujeres que independientemente de donde hayan llegado, vienen para levantar la iglesia, para construir, para edificar, para que todos hagamos la obra del Señor. Amén, hermanos. Así es. No importa, otra vez, de qué país vengas. Lo que importa es que tú estás acá porque el Señor te trajo para hacer bendición a esta obra. Y eres bienvenido. Nadie es más que otro. Todos somos iguales para la gloria del Señor. Es interesante, y yo me imagino allí a
a un Nehemías. Porque hubo gente de todas partes, se unieron para este gran trabajo. Es posible que entre ellos había gente de diferentes lenguas, por ejemplo, trasfondos culturales. Pero eso no fue impedimento para hacer el trabajo del Señor. Yo me imagino a un Nehemías ubicando a cada grupo en ese lugar. Algunos casos, por ejemplo, poniéndolos junto a otros, hablando incluso en las lenguas, los trasfondos culturales, los puso unos a otros. Por ejemplo, el versículo 4 dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. Este hombre se unió al que estaba edificando la puerta del pescado. Y otro texto dice, junto a ellos restauró Meratías, Gabaonita, Jadón, Meronita. O sea, ¿por qué esa cantidad de nombres allí? ¿Por qué esos planteamientos de quien escribió el libro? Para hacernos ver la importancia que todos nosotros nos unimos para la obra del Señor, independientemente de nuestros trasfondos, de donde vengamos. Esta gente se unió a los judíos Joiada y Mesulán, quienes repararon la puerta vieja. Todo esto para decirnos que también Dios nos pone en una iglesia, como dije, con nuestras distintas procedencias. ¿Para qué? Para que juntos levantemos la obra del Señor. Estos días estamos hablando aquí en la iglesia y decimos, y cuando tengamos nosotros nuestro templo, cuando tengamos nuestro propio templo, me ha llamado la atención que hay varios hermanos que están pensando en eso. Yo decía entre mí, wow, qué tremenda bendición será ese día cuando tengamos eso. Yo no sé si ustedes dicen amén a eso, pero cuando pensamos en esto, estamos diciendo que todos nos unamos precisamente para levantar esa obra del Señor. De manera entonces que estamos en presencia de un Dios que te conoce. Escucha esto, porque a veces tú piensas que no eres nadie, que no sirves para nada. Pero la verdad de este pasaje es que Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Con todas tus debilidades, tus complejos, lo que tengas en tu vida, Dios te conoce. Y ese conocimiento que Él tiene de ti es porque Él es el único, el Dios verdadero es el único que al fin y al cabo te levantará según tus propias condiciones particulares, porque vales mucho para Él, tú vales mucho para Dios. Cada persona en el reino de Dios cuenta. Cada persona en la obra del Señor cuenta. Cada persona en la iglesia del Señor cuenta. Eso es lo que nos dice esta parte de este pasaje. Pero voy a mi segunda verdad, y es que cada cooperación cuenta en la restauración. ¿Dónde viene esto? ¿Cómo saco esto? Vayan a los versículos 2, 4, 7, 8 y 9. Allí vamos a estar. Mire la palabra que se repite allí. La primera verdad es que es juntarse unos a otros en lo que están haciendo. La primera verdad que tenemos allí. Ve al versículo 2, dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y al lado, dice otro versículo, de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Por allá en los versículos 7, 8 y 9 dice, junto a ellos restauró Meratías, junto a ellos restauró Uzías, junto a ellos restauró también. ¿Cuál es la idea de todo esto? Hermano, que la palabra junto a, esa expresión, junto a, significa entonces que todos se unieron precisamente para la obra del Señor. Ahora, déjeme verlo de esta forma. Dios te conoce individualmente, te conoce por tu nombre. Pero cuando tú llegas a la iglesia, Él quiere que tú te unas a la iglesia, que tú seas parte de la iglesia, que tú te envuelvas en la iglesia, que tú formes parte viva y activa de la iglesia del Señor. No seas tú como esos creyentes que solamente vienen a la iglesia esporádicamente, pero no saben qué pasa en la iglesia. No saben qué sucede en la iglesia del Señor. Pero es lindo cuando tú te unes a ese grupo, cuando tú participas de ese grupo, cuando tú te envuelves en ese grupo. ¿Cómo? Con tus dones espirituales, con tus talentos, con tu entrega al Señor. Eso es lo que nos está diciendo este texto. En este capítulo hay palabras que se repiten muchas veces y una de ellas es junto a. Esta frase, escuche esto, se repite 12 veces en todo el capítulo para indicarnos el compromiso de la unidad y el poder que eso trajo para un pueblo afligido, maltratado y sin esperanza como lo fue Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Organizó a la iglesia, si me permiten esa palabra. Organizó a su gente, organizó al pueblo para que todos ellos comenzaran a trabajar en diferentes formas. Los organizó de tal manera entonces que se sintieron felices trabajando unos a otros. Yo no sé si algunos no se sentirían tan bien trabajando con otros que venían de otros lugares. Pero hermano, lo que vemos en este texto es una armonía. No vemos que se pelearon.
que discutían, que criticaban. No dice eso. Al contrario, lo que dice este texto es que ellos se unieron, hicieron el trabajo. Porque al fin y al cabo es lo que cuenta, es la unidad lo que cuenta. Esa unidad en el trabajo iba dando sus resultados. Mira lo que dice el versículo 8. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Cuando yo encuentro un versículo como esto, digo, tremenda bendición es esta, que toda esa gente que se unió con un solo propósito, ¿cuál era? Levantar los muros de Jerusalén, las puertas que estaban arruinadas por el fuego, todos estaban allí envueltos, todos estaban trabajando, todos estaban haciendo la parte que le correspondía. ¿Sabe por qué? Porque al final entonces Jerusalén estaba siendo levantada. Hermano, la obra del Señor, por supuesto, la dirige Dios, pero Él tiene sus obreros. ¿Quiénes son sus obreros? Nosotros somos sus obreros. Nosotros somos aquellas personas, las indicadas para levantar esa obra. Aquí vemos que ellos lo hicieron hasta la mitad, pero faltaba todavía el resto. Y aquí entonces vamos a seguir viendo a una multitud de gente trabajando, envueltas, reunidas para la obra del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados que trajo esta unidad? Déjeme decirle esto. En lo personal me imagino el profundo gozo y satisfacción de Nehemías al ver a tanta gente trabajando. Nehemías llegó con un equipo, dice que trabajó, visitó la ciudad durante la noche, hizo la inspección, pero ahora, hermano, él ve a toda su gente envuelta. El gozo de Nehemías tenía que ser extraordinario al ver cómo ellos respondieron al llamado. Y hermano, eso es uno de los resultados. Otro resultado es precisamente conocerse unos a otros. Seguramente muchos no se conocían, pero en ese trabajo se conocieron. ¿Sabe usted lo lindo de una iglesia cuando todos participan? Es que nos conocemos. A mí me gusta este concepto, esta idea, porque a veces nosotros no sabemos quién es quién en la iglesia. Pero cuando usted se pone a trabajar con alguien, cuando usted se envuelve en un ministerio, dice, oye, yo no sabía que tú eras así, yo no sabía dónde venía, yo no sabía cómo actuabas tú. Allí comienza entonces esa relación. Pero si usted no se une, si usted no participa en la iglesia, usted va a ser un desconocido. Yo espero que esa no sea la experiencia de nosotros. Todo lo contrario, que más bien pensemos en exactamente que por ser parte del grupo nos conocemos los unos a los otros. Además, hubo un acercamiento. ¿Se imagina usted la unidad y el compañerismo? ¿Durante cuántos días? 52 días que duró precisamente la reconstrucción de los muros y las puertas quemadas. 52 días, eso lo dice la Biblia. Trabajando juntos. Y uno puede ver a esa gente allí envuelta en diferentes formas, diferentes maneras, trabajando para el Señor. Pero en segundo lugar también ir cumpliendo con el trabajo asignado. Vea lo que dice el versículo 1, 8 y 31. Voy a ir usando esos textos para que entendamos. Allí aparece una palabra. Vean el versículo 1. Quiero que la subraye. Dice el versículo 1. Y entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y luego dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas, subraya esta palabra, hasta allí, hasta la. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos iban cumpliendo. Esa palabra hasta la se menciona 21 veces en el texto. Y esta era otra gratificación precisamente que generaba este trabajo, que todos ellos iban en efecto haciendo su trabajo hasta allí, hasta allí, hasta allí. Los otros seguían. Y de esa manera entonces todos iban trabajando simultáneamente en la obra del Señor. ¿Qué nos quiere decir todo esto? La Biblia, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? Hermanos, que cuando estamos envueltos todos haciendo la parte que nos corresponde, hay la satisfacción del trabajo y se va haciendo el trabajo, no queda media. Imagínense ustedes que se le asigne un trabajo a usted y usted simplemente dice, no, yo no voy a seguir con esto. El otro que va a seguir su trabajo, pues va a quedar ahí el trabajo inconcluso. Pero si usted trabaja hasta aquí, y así vamos trabajando todos, hermano, la satisfacción final es, gloria a Dios, lo hicimos juntos. Todos participamos de la obra del Señor. Eso lo muestra el texto. Entonces, aquí tenemos que ellos dicen que arreglaron. Por ejemplo, dice el versículo 8, así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Luego dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo. Así que en todo esto, yo puedo ver como una especie de competencia santa, hermanos, déjenme utilizar esa palabra, en ese trabajo.
Todos estaban tan felices trabajando en la obra del Señor que decía, no, nosotros queremos hacerlo así, nosotros queremos hacerlo de esta manera. Pero todos, no había desánimo, al contrario, todos estaban envueltos en el trabajo. ¿De qué está hablando el pastor entonces? ¿De qué quiero decir con todo esto? Hermanos, que es así cuando todos nos envolvemos en ese trabajo para el Señor y vamos construyendo de esta manera como vemos los resultados del Señor. Los creyentes osados, escuche esto, los creyentes osados y entusiasmados no se conforman con reparar un tramo, sino ayudar a otros para que lo hagan también. A veces decimos, bueno, este es el trabajo que me asignó el pastor o la iglesia, hasta aquí lo hago. No, hermano, si usted tiene tiempo, haga otra cosa. Precisamente porque esa es parte de su entrega y su dedicación al Señor. No se conforme con solamente una parte, vaya más allá. ¿Cuáles son las cosas buenas que suceden cuando trabajamos en equipo? Hacemos más cosas, desarrollamos más nuestras habilidades y dones espirituales para nuestro crecimiento y el crecimiento de la iglesia. ¿Qué más sucede? Nos divertimos, hacemos más amigos, aprendemos nuevas cosas. Sobre todo alabamos al Señor juntos. Y en este capítulo entonces, el asunto más interesante es que se resalta es el compromiso. Pero en tercer lugar también, hermano, es hacerlo, pero hacerlo con un gran fervor, como el Señor se lo merece. Mire, vayan al versículo 20. Este versículo no está acuñado allí por casualidad. Es un versículo sorprendente, porque uno está leyendo toda esta historia, de toda esta gente participando, envueltas, y de repente se consigue con el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Mire lo que dice. Dice, después de él, Barut, hijo de Zabai, con todo, escuche, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. ¿Qué es lo que dice el texto? Que él trabajó con todo fervor. Claro, uno inmediatamente dice, ¿y los otros no trabajaron así? Yo quiero pensar lo siguiente, porque este texto parece como muy curioso en medio de todo esto. Es, hermanos, que en medio de todo eso, Nehemías, cuando colocó a toda esa gente a trabajar, se dio cuenta que había un Baruch allí. Un Baruch, por cierto. Es interesante que la palabra Baruch significa bendecido, protegido, venturoso. Ese nombre sí me gustaría que usted se lo ponga a sus hijos. Baruch. Ahora, vean lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que ese hombre, pero no solamente por lo que significó el nombre, sino por su entusiasmo, el fervor al construir la obra del Señor. Hermanos, cuando en la iglesia del Señor usted no solamente hace un trabajo, sino que lo hace con fervor, con amor, con dedicación, con pasión. Hermano, eso contagia a los demás. Usted no lo está haciendo porque, otra vez el pastor me puso a que hiciera esto. No lo haga así si se siente de esa manera. Pero si usted al contrario se siente que ese trabajo vino del Señor para su vida, hágalo, pero hágalo bien, hágalo con amor, con entusiasmo, pero hágalo bien. Eso es lo que nos dice este texto. No siempre se hace la obra con bastante fervor, al contrario, a veces hacemos la obra de mala gana. Quiero decir con esto que no será difícil para un líder como Nehemías detectar cuando un obrero haga las cosas de mala gana. Pero tampoco será difícil detectar cuando él sabe que hay un obrero que está haciendo las cosas y le está haciendo bien, con gozo, con entusiasmo. ¡Qué bendición! Para un pastor de una iglesia, cuando hace las asignaciones de trabajo, cuando ve a los hermanos haciendo cualquier cantidad de cosas y ve a esos hermanos haciéndolo con entusiasmo, que van más allá, que no dejan las cosas tiradas, que están pendientes de lo último, de los detalles, uno dice, estamos en presencia de un Baruch en la Biblia. Estamos en presencia de alguien que está queriendo hacer las cosas no para complacer al pastor o a los líderes, sino para complacer al Señor. Hacerlo con fervor, con entusiasmo. Eso es lo que necesitamos. Una iglesia cuando trabaja de esa manera, cuando tiene hombres y mujeres así, es una iglesia bendecida por el Señor. Ojalá que tengamos todos los Baruch en esta iglesia, que trabajen con fervor, que le pongan cariño, amor y entusiasmo a la obra del Señor. Me estoy emocionando, hermano, por favor. Porque estas son las cosas que tienen que movernos, definitivamente. No podemos trabajar, hacer las cosas como que es obligado. Otra vez el domingo voy a la iglesia, ¿qué más me queda? Qué fastidio esto. A veces los jóvenes dicen, qué fastidio otra vez el domingo. Oh, hermano, como dicen por ahí, el Señor reprenda al diablo con esas actitudes, hermano. Que nosotros tengamos el coraje de decir,
Hoy es el día del Señor. Me levanto más temprano porque voy a estar en la casa del Señor. Voy a adorarlo, voy a glorificar su nombre, voy a envolverme en las cosas del Señor. A levantarse todo el mundo, a levantarse todo el mundo. Espero que al final aplaudan también, ¿ok? Hermanos, en tercer lugar, el último pensamiento es cada puerta. Escuche esto, para mí todo esto es importante, pero esto que voy a decir ahora, para mí es como el corazón de mi mensaje. Cada puerta cuenta para ser restaurada. Escuche esto. He dicho que si cada persona es importante para Dios, que cada oficio es importante para Dios, el corazón de este pasaje es que cada puerta que fue restaurada cuenta para el Señor. Ahora, yo quiero que me siga acá porque cuando uno lee este pasaje, lo primero que se encuentra es que Jerusalén tenía 12 puertas y todas esas puertas fueron restauradas. A mí no me gusta espiritualizar los pasajes, no soy de eso. Me gusta la hermenéutica, es la hermenéutica y hay que sacarla, hay que extraerla bien. No me gusta tampoco utilizar otras figuras que desvían el texto y el contexto. Pero la idea entonces es que hay aplicaciones, hay enseñanzas que se esconden detrás de todo esto. Y aquí yo quiero que ustedes me sigan, por favor. 12 puertas. Pero fíjense que de estas 12 puertas voy a hacer mención a 3 puertas. Porque esas 3 puertas para mí, de toda esta reconstrucción que se hizo, son como las puertas que necesitan ser restauradas también a nivel de la iglesia, porque es como el corazón de lo que nosotros somos. ¿A cuáles puertas me refiero? Primero la puerta de nuestra salvación. Vean el versículo 1. Otra vez volvemos a ese versículo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron. ¿Cuál puerta edificaron? La puerta de las ovejas. Ahora agarre esto, hermano, porque aquí hay algo maravilloso, extraordinario. Esa puerta de las ovejas, hermanos, era la puerta donde entraban en efecto las ovejas. Pero ¿cuáles ovejas? Eran las ovejas que se traían para ser sacrificadas en el templo. Los pastores sabían que esas ovejas tenían que ser ovejas perfectas, no perniquebradas, ovejas sin manchas, porque es la figura precisamente que nos va a mostrar posteriormente la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que esa puerta había que arreglarla y qué interesante que es la primera puerta que aparece allí, la puerta de las ovejas. ¿Por qué, hermano? Porque el templo que ya estaba construido o reedificado necesitaba de las ovejas para el sacrificio. Ahora, síganme aquí porque es interesante esto. Aquí hay una figura preciosa, una figura hermosísima. Es que inmediatamente esto nos recuerda precisamente lo que la Biblia va a decirnos, proféticamente de Jesús. Proféticamente de Jesús, Isaías dijo, hablando de él precisamente, que él fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca. Él fue en esa condición como oveja, fue la profecía. Pero luego tenemos otro profeta llamado Juan el Bautista, que cuando vio a Jesucristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta puerta, hermano, es la puerta de la salvación. Es la puerta que tiene que ver con nosotros. La puerta de las ovejas nos recuerda la cruz en acción en la vida de un cristiano. De allí entonces es donde comenzamos precisamente nuestra vida como cristianos. En nosotros debiera haber también un principio de muerte y de nuestro yo natural. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos a Cristo renunciamos al control de nuestras vidas, porque Él precisamente al morir en la cruz del Calvario como oveja nos lo hizo precisamente para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces tenemos aquí un llamamiento, el llamamiento de Jesús. Ahora vea esto, Jesús es la oveja sacrificada sin mancha, es la oveja que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia. Pero hay algo maravilloso también. Jesús no solamente es la oveja, sino que es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces tenemos no solamente la puerta que tiene que ver para entrar a las ovejas, sino que Jesucristo es la oveja y es la puerta también. Todo para decirnos que Él es nuestra completa salvación cuando le conocemos. La próxima puerta aparece en el versículo 15 y 26. ¿Cuál es esa puerta? La llamo la puerta de la palabra. Escuche, estoy tratando 3 puertas. La de la salvación, ahora la de la palabra. Vea lo que dice. Salún, hijo de Colzó, él dice el versículo 15. Colzose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente
Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas. Luego entonces vamos a encontrar en el versículo 26 donde se habla de las otras puertas. Ahora, todo esto para indicarnos lo siguiente, para mostrarnos lo siguiente. La fuente, hermanos, en la Biblia, que habla de que de esa fuente venía desde un túnel que durante los tiempos de Ezequiel se hizo, precisamente para que el agua surgiera allí, surtiera a la ciudad, la abasteciera. Dice que venía de un manantial profundo y salía. Ahora hay una figura preciosa aquí, porque Jesucristo más adelante va a decir que el que creyera en Él, de su interior saldrían ríos de agua viva. Para ilustrarnos entonces la hermosura, la belleza de la presencia del Espíritu Santo también en esta puerta. Pero no solamente se conforma con eso, sino que precisamente Él habla de la otra puerta, que tiene que ver precisamente con las palabras del Señor, en este caso también, y nos ilustra de esa manera. Es interesante que en el versículo 14, vean el versículo 14, dice que la puerta del versículo 14 es la puerta del muladar. Dice allí, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Mecreen. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora, ¿por qué quiero llamar su atención en esto? Por favor, escúcheme y sígame. Porque la puerta del muladar es la puerta del estiércol. Toda la inmundicia de la ciudad salía por esa puerta. Pero es interesante que inmediatamente viene la puerta de la fuente y la puerta de las aguas. Y ambas puertas hablan en ese sentido figurado del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué hace la palabra del Señor en tu vida? Pues te limpia de la inmundicia del cual está hablando este texto. Y hermanos, finalmente tenemos la puerta de la evangelización. ¿Dónde encontramos eso? Vaya al versículo 3. Y los hijos de Senae edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora, cuando uno comienza a escuchar esto de todas las puertas y se encuentra con esta puerta del pescado, hermanos, simplemente hay aquí una simbología preciosa. Cuando Jesucristo comenzó a llamar a sus discípulos, dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, la puerta del pescado era el lugar donde los pescadores que venían de diferentes regiones traían ese alimento a la ciudad. Esa puerta estaba dañada, estaba deteriorada. Pero ahora hay esos hombres que están trayendo precisamente el pescado para alimentar a la ciudad. Hermano, ¿no hay en esto algo maravilloso? Lo maravilloso es que precisamente el Señor nos dice que son los pescadores los que vienen a alimentar a la iglesia, a la ciudad. Cuando lo planteamos desde el punto de vista de la ilustración, lo práctico, decimos que son los pescadores, los hijos de Dios, los creyentes, los que evangelizan, los que alimentan a la ciudad con ese alimento espiritual. Porque el pescado aquí significa el evangelio mismo. Y hermanos, a veces tenemos en la iglesia muchos espectadores, pero pocos pescadores. El sentido de este texto es que nosotros sepamos la importancia que tiene en nuestras vidas el que seamos pescadores de hombres. Los pescadores con los pescados deben entrar. La gente de la ciudad espera ser alcanzada con el evangelio de Cristo. Yo termino esta tarde diciendo lo siguiente. Ahora quiero que vayan al versículo 5, porque vamos a hacer una aplicación final. Miren lo que dice el versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Aquí viene la cosa tremenda. Dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Hermano, les confieso que cuando yo leí este texto, yo dije, este texto no está puesto aquí por casualidad. Este texto no lo dejó Nehemías para que simplemente pues quedara allí. Este texto tiene un significado. ¿Sabe por qué? Porque en las obras del Señor se ha comprobado que los que significan menos, que por supuesto eso no es correcto, son los que hacen la obra del Señor. Y los grandes, háblese de líderes, de aquellos que están en la palestra haciendo cosas, son los últimos que van, son los últimos que hacen la obra. Porque para ellos simplemente eso es para otros. Déjenme contar esta historia que me pasó rapidito antes de salir de mi país, Venezuela, para ir al Canadá.
yo pastoreaba una iglesia grande en Venezuela, la segunda iglesia que pastoreé en Venezuela, mi país. Y me fui a una ciudad para ayudar a unos obreros que habíamos enviado para allá, para esa ciudad. Y yo me acuerdo que en esa iglesia, esa congregación, estaba por construir un templo. Y ese templo ese lugar, quiero decir, estaba lleno de mucha maleza, de mucho monte. Y hermanos, como al fin y al cabo, yo dije, yo soy pastor, pero también soy obrero. Y me agarré con los que estaban allí a limpiar todo eso. Y por supuesto yo me olvidé de lo que era, porque al fin y al cabo queríamos levantar el sabor. Un misionero que llegó allí, que por cierto hace poco murió, que está con el Señor, él dijo, ¿usted es el pastor Julio? Sí. ¿Y usted no es el pastor de la primera iglesia bautista de Maracaibo? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Y usted está trabajando así? Sí. ¿Cuál es el problema? Y él, la insinuación de él, o no sé si insinuación, o sea, su planteamiento es, pero es que usted es el pastor, usted no debe hacer eso. Y dice, no, al contrario. Dice. En este pasaje me dice la Biblia que los sacerdotes fueron los primeros que dieron el ejemplo, que se dedicaron a eso. Pero ¿sabe qué? Algunos grandes no lo hicieron. Y hermanos, cuando nosotros nos bajamos en ese sentido, simplemente estamos diciendo Jesucristo también descendió, se hizo el siervo de todos. Y ese es el trabajo que debemos hacer finalmente. Esta tarde yo concluyo diciendo, resumiendo todo esto, que nosotros también necesitamos levantarnos y necesitamos edificar la casa del Señor. Necesitamos levantarnos para hacer la obra del Señor. Ahora, yo quiero hacer las siguientes preguntas para que oremos al Señor en función de eso. Yo reconozco esta tarde, y usted reconoce esta tarde, que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser reedificadas. Le voy a hacer pensar en esto. Por ejemplo, es posible que la puerta que tiene que ver con la oración en su vida está quebrada, está quizás en el suelo. Usted no ha hecho de la oración una vida dedicada al Señor. Por ejemplo, ¿qué tal la palabra de Dios? ¿Hasta dónde usted, esa puerta que tiene que ver con la palabra del Señor, usted en su vida se aplica, se disciplina, la lee, la estudia, la memoriza, se mete en ella? Por cierto, dicho sea de paso, esta fue la única puerta que no fue reparada. ¿Sabe por qué? Porque la puerta de la palabra de Dios no puede ser reparada porque ella es para siempre, es eterna. Esa puerta no se repara. Pero para nosotros, los efectos nuestros, sí necesitamos reparar esa puerta. ¿Qué tal, por ejemplo, en cuanto a mi deseo de que otros sean salvos? ¿Hasta dónde yo tengo esa pasión para que otros conozcan a Jesucristo? ¿Hasta dónde esa puerta está reparada? ¿Hasta dónde tengo un compromiso en ejercitar mis dones espirituales y mis talentos para el Señor? Aún más, ¿hasta dónde tengo un compromiso con lo que le pertenece al Señor? Que sé que una obra como esta se sostiene por mi compromiso personal. ¿Hasta dónde yo estoy comprometido realmente con las cosas del Señor y con la obra del Señor? Entonces, ¿qué compromiso tengo con mi familia? ¿Qué compromiso tengo yo realmente en las cosas del Señor? ¿Hasta dónde esas puertas que están ahora en esa condición deben ser levantadas? Mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y si en esta tarde, los que estamos aquí presentes, descubrimos que muchas de estas puertas de las cuales yo he hablado están quemadas, están en el piso, están destruidas, pues necesitan ser levantadas. Y con entusiasmo nos levantamos y decimos, levantémonos y edifiquemos. Pero que lo hagamos juntos. Este no es un trabajo del pastor, no es un trabajo de los diáconos, de los líderes, es un trabajo de todos nosotros. ¿Qué tal si en esta hora, en la quietud de nuestros corazones, nos ponemos de pie, por supuesto, pongámonos de pie, y allí en nuestros corazones, la quietud de nuestros corazones, vamos a decirle esta tarde también, que en base a este tema, a levantarse todo el mundo, cuando yo me pongo de pie esta tarde, le estoy diciendo, Señor, yo deseo también reparar mis puertas, las propias puertas que hay en mi vida, que han sido quemadas por el fuego extraño, fuego externo, y estoy en esta condición. Pero ahora, Señor, yo me consagro a ti, me dedico a ti, me pongo en tus manos, porque te necesito, Señor, porque sé la importancia que tiene todo esto que he escuchado. Es importante para mi vida. He oído hoy que yo soy importante para el Señor, que mi nombre es importante para el Señor. He oído hoy que mi oficio es importante para el Señor. He oído hoy que cada puerta importa para el Señor. Entonces, con entusiasmo yo voy a hacer esto, lo que me corresponde. Cierra tus ojos y allí ora al Señor de esta manera. Dile al Señor,
Padre celestial, he oído otra vez tu palabra esta tarde. Tu palabra me toca, tu palabra me conmueve, tu palabra me edifica, tu palabra me levanta. Y es lo que deseo esta tarde, que tu palabra me levante, que tu palabra me enseñe. Pero Señor, no quiero escuchar solamente un mensaje más, un sermón más de esto. Yo quiero levantarme realmente. Yo quiero levantarme para ti, porque si tú te levantaste del Getsemaní para ir a la cruz del Calvario, Señor, que sería mucho si yo me levanto para obedecerte, para amarte, para entregarme a ti. Oh Dios, ayúdame a ser un obrero, un hombre, una mujer de Dios que se levante en compromiso sagrado, un compromiso único para ti, Señor. Que lo hagamos pensando en la obra tuya. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar allí de pie, hermano.